Bueno, entonces como quedamos en el video anterior, se observa la salida gráfica que se obtuvo de aplicar MapView como una herramienta que implementa los visores que se encuentran en internet como Google Maps. Ya con esta salida se pudo ver mucho mejor el contenido del mapa, que es básicamente la distribución, eh, la delimitación departamental de Colombia. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. Vamos a hacer uno un poco más, digamos, más interesante, que la zona de estudio es Argentina y Chile. Vamos a observar los picos más importantes, picos montañosos, que se encuentran en la zona entre Argentina y Chile. Entonces, este ejercicio es un poco diferente, ya que primero los datos provenientes son de una página de internet, y lo que se aplica acá es cómo leer un archivo HTML en R. Entonces acá que nosotros que estamos leyendo, nosotros leemos la tabla de datos que necesitamos para poderla visualizar en el software. Entonces lo que se necesita son los paquetes, un paquete XML y el paquete ggmap, que es para visualizar los datos. El XML es para importar los datos desde la tabla HTML de la página web que aparece acá. Entonces, ¿qué se hizo? Se obtuvo esa información, se aplicó este código, lee acá lee la página web de donde se van a descargar los datos, y en tables se lee el archivo HTML de la tabla de la página web de donde se sacó la información. Y acá se aplican funciones para poder construir el data frame, que se va a ser el que va a ser leído por el software para poder ser visualizado. Entonces, las operaciones que aparecen acá es cómo se crea el data frame, que es el archivo de datos. Entonces se crea a partir de la aplicación de las tablas que se nombraron acá, que es de donde se leyó la información. Y se determinan los atributos que va a tener la tabla que se va a visualizar. Entonces va a tener uno que es cumbre, va a tener otro que es país, va a tener la altura de los picos importantes, latitud y longitud. Y acá lo que se hizo fue una fusión de los datos a distintos años. Entonces se obtiene información de cada una de estas páginas. Como vemos acá, es diferente esta a esta, es diferente esa a esta y a la primera. Y se hace el mismo proceso de creación del data frame. Luego se une esos tres archivos de datos que se crearon en uno solo, con esta función. Esta función RBIN permite combinar los tres archivos de datos que se importaron al software, y se convierten las columnas de altura a entero. Entonces acá se puede observar el proceso que se realizó. Con estas operaciones as.integer y as.character se realiza la conversión de columnas a entero para poderlo tratar más fácil. Se crea una función para transformar las coordenadas geográficas a decimales. Esta función se llama geodos.dec, hace referencia a decimales. Se crea la función se aplica sobre una variable que se va a llamar z, y se aplica, si quieren podemos observar los datos que contiene, y podemos observar el df, que es como se llamó el archivo de datos, y observamos la latitud. Acá que vamos a observar, los datos que hay en el archivo de datos. Estos son los datos que hay, que aparece acá. Estos son los datos que hay.
como nos damos cuenta, tiene cierto formato. Ese formato no puede ser leído por el software para poder mostrarlo en pantalla gráficamente. Entonces, por eso se debe hacer la conversión a decimales de las coordenadas. Entonces, acá se aplica esta función strs split. Se combinan los datos que se obtuvieron acá de la latitud. Se les da el formato, se cambia a carácter, se determina ahora para pasarlo a decimales, entonces se aplica la función de números para la variable z, que era la de acá, que fue la que se ingresó, y la ubicación. Entonces por cada uno empieza desde 1 hasta el final, por eso se dejó en coma y abierto ahí el intervalo. Y se le suma el carácter numérico de los minutos. Este era de grados, este es el de los minutos y este el de los segundos. Y así fue como se realizó el cambio a decimales de las coordenadas. Acá, ¿qué se hace? Acá con este if, que es una sentencia condicional, se determina si está positivo en norte, la latitud en norte, entonces se deja tal cual el decimal. Pero si la latitud aparece sur, entonces se va a convertir el decimal en negativo. Entonces esa es, digamos, la otra. Lo mismo pasa con este y oeste. Si se encuentra al este, entonces se deja normalito, y si se encuentra al oeste, entonces se deja negativo. Esa es, digamos, la función que está cumpliendo esta instrucción. Posterior a ese agregamos las columnas de latitud y longitud con la conversión que se acabó de hacer, que era decimales. Y acá con estas funciones, o sea, aplicando esta función de acá, se cambian y se anexan esas dos columnas dentro del archivo de datos. Ahora cargamos la librería ggmap, que va a ser la que nos va a permitir crear el archivo con los datos que obtuvimos para poderlo ver gráficamente. Se aplica la librería ggmap, se aplica la función que está contenida en esa librería, que se llama getMap, que es que se obtenga, se está indicando con esa función, que se obtenga el mapa. ¿Cuál va a ser la ubicación? En Chile. Se le va a dar un zoom, que es más que todo cómo se va a ver de manera gráfica el mapa, y el tipo de mapa que se va a generar. Entonces, como estamos observando y tratando datos de terreno, por lo que son alturas de los picos más importantes, de los picos montañosos, entonces vamos a graficar el tipo de mapa de terreno. Pintamos los puntos del archivo de datos. Los puntos van a estar dados por la altura de los picos más importantes. Eso va a ser lo que se va a visualizar. Se pasa la longitud, se pasa la latitud, como son identificación de los picos elevados de la zona de Argentina y Chile. Entonces la geometría, se ingresa la geometría del archivo que se va a visualizar. Son puntos. Acá en esta parte, aplicando esta función de Andes, y se determina la escala de contornos, la escala de colores, perdón. Se le pasan los colores desde el que inicia hasta el que termina. Entonces lo puse de blanco a azul para ver la diferencia. Todo queda guardado en el nombre Andes, y este archivo va a ser el que se va a visualizar. Y acá observamos la altura de los picos importantes en una escala de color de blanco a azul, degradada, por así decirlo, donde se muestra más blanco los picos más con altura más baja, y en un azul ya un poco más oscuro los picos que se encuentran a una mayor altura.
Le podemos dar zoom acá y acá se observa. Entonces, como vemos, se implementó mal la barra de color, ya que el mapa que se genera también blancos. Entonces, por ejemplo, acá se alcanzan a ver los puntos, pero no se distinguen bien. En esta parte hay una distribución de puntos que son los picos más bajos que se encuentran en la zona de Argentina y Chile. Y los picos más altos están en la parte centro-norte de Chile, como se puede ver acá. Y si vemos algo característico, que es lo que lo interesante del ejercicio es analizar qué se está visualizando. Si nosotros nos fijamos, los picos más altos, toda la distribución de todos los picos que se pasaron al archivo de datos se encuentra sobre la cordillera de los Andes. Y esa es una característica de esta zona. Entonces así es, digamos, como podemos visualizar los datos y comenzar a analizar qué es lo que está pasando en el territorio.